capítulo 7, 2. Los gusanos pueden llorar. Interludio capítulo 7, 2. Los demonios nunca crean. Bienvenido a los foros de Parahumans Online. Has iniciado sesión, Slayer of Pits and Demons. Estás viendo hilos a los que has respondido, hilos con nuevas respuestas o conversaciones de mensajes privados con nuevas respuestas. Se muestra el hilo del autor. 20 publicaciones por página, últimos 10 mensajes en el historial de mensajes privados. Los hilos y mensajes privados están ordenados cronológicamente. Tema: HBast está muerto. En Foros Mundo General Capas de Suncreeds, póster original, publicado el 28 de abril de 2011. Así que nunca creí ni en un millón de años que finalmente sucedería. Alguien al azar acabó matando a Bestia de Ceniza, mejor conocida como el Terror de África. Video: el tipo simplemente se mete en una explosión continua como si nada y termina tratando al monstruo como si fuera un muñeco de trapo. Mientras tanto, el tipo tenía algún tipo de poder extraño sobre la radio y las imágenes del helicóptero, porque la música sonaba a todo volumen todo el tiempo. Honestamente, quien quiera que sea el tipo, debería recibir una medalla por esto. Mostrando página 1 de 134, Colorme Super, miembro Over the Pond, respondió el 28 de abril de 2011. Mierda, eso fue jodidamente increíble. D33TV33T, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Amigo. Fuego, tipo muerto. Zoom 4Me, Power Speculator, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Tocó el fuego, como si lo hubiera tocado. Y puede detener las explosiones. Masgeserer, especulador de poder generalmente acertado, respondió el 28 de abril de 2011. Creo que ese tipo es pariente de Wakiwo o Pizzaman. No es broma, simplemente hay demasiadas similitudes como para considerarlo algo más. Cabello blanco, preferencias de ropa ligeramente similares, capacidad para manifestar espadas de construcción de energía, capacidad para cambiar de arma mágicamente, fuerza, resistencia y tiene la misma habilidad para manipular radios y tecnología para hacer sonar la música a todo volumen. D4NT3 Fangirl, nuevo miembro, respondió el 28 de abril de 2011. En uno de los hilos donde Dante habló, mencionó que tenía un sobrino. Si es así, podría ser su hermano. Ortomod, miembro veterano, respondió el 28 de abril de 2011. Mierda, tiene razón. Bachtote Future, miembro músico, respondió el 28 de abril de 2011. Enterra la luz en lo profundo de tu interior. Webfed, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Dejado de lado no hay regreso a casa. Shasa 2A, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. ¿Cómo hace el chico para conseguir que suene una canción genial? Surgenturgent, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Si este tipo está relacionado con WWPM, entonces tengo que preguntar, ¿usan sus poderes para planificar sus canciones temáticas épicas o simplemente se crean de forma espontánea? Webfed, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. El mejor video de VTube en este momento R0CKNR0LL, miembro metalero, respondió el 28 de abril de 2011. No me importa lo genial que sea el tema de Dark WWPM. Subhuman es mejor. Webfed, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. No, este lo es. Bachtote Future, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. La canción de Dark WWPM es La tormenta que se acerca. Webfed, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Provocador. GR4Ibre4 Boy, miembro especulador de poder, respondió el 28 de abril de 2011. Sabemos que Dark WWPM puede conjurar extraños constructos demoníacos. ¿Crees que son pilotados remotamente o que pueden actuar independientemente de él? Masgeserer, especulador de poder generalmente acertado, respondió el 28 de abril de 2011. No hay suficiente información para continuar. Sabemos que no necesita contacto visual directo para controlar el constructo demonio azul, pero eso no significa que no pueda controlarlo.
Tampoco significa que no pueda actuar de forma independiente. Poapact 4 especulador de poder miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Lo raro es que la copia actuaba exactamente como Dark WWPM. Espada, movimiento y todo lo demás. Se supone que Dante es medio demonio o algo así que crees que si Dark WWPM está relacionado con él, podría convertirse en eso. Mas Gesserer, especulador de poder generalmente acertado, respondió el 28 de abril de 2011. Quizás. WWPM puede hacer tantas cosas que desconocemos su capacidad. Además, no tenemos suficientes hazañas para que Dark WWPM sepa qué puede hacer. Slayer of Pits and Demons, miembro capa verificada, respondió el 28 de abril de 2011. No dejes que Vergil te pille llamándolo así. Tiene un pésimo sentido del humor. R4 Blero 23R, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Él sí tiene un hermano. T0MF00 Leri, miembro veterano, respondió el 28 de abril de 2011. Dios mío. Que las fans no oigan esto. SH1PTSHP, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. ¿Está soltero? KK4 Okvave, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Oye Dante, tú y Orange Dawn lo hicieron mientras ella todavía llevaba el traje. H3Mpo0DLE, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Amigo, no puedes preguntar algo así. Slayer of Pits and Demons, miembro capa verificada, respondió el 28 de abril de 2011. Bueno, amigo. En cuanto a si es soltero o no, la verdad es que no podría responder. La madre de Nero no ha estado presente desde que era un bebé. Y si sigue ahí, dudo que le haga gracia que no pague la manutención durante 23 años. T134M0, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Tu hermano es un holgazán. Slayer of Pits and Demons, miembro capa verificada, respondió el 28 de abril de 2011. Bueno, no exactamente. No sabía que tenía un hijo hasta hace unos meses. Aunque lo molesto constantemente por eso. R0L3R4D3R, miembro adicto a la música, respondió el 28 de abril de 2011. Dante. Necesito la banda sonora completa de tu hermano. Por favor. Fin de la página. 1, 2, 3, 4, 5 y 134 tema. Vergil, el asesino de bestias de ceniza en Foros Mundiales Capas Generales F1N4LF4N, póster original, publicado el 28 de abril de 2011. Tenemos confirmación, amigos. El asesino de Ash Beast es en realidad el hermano de WWPM y se llama Vergil. Mostrando página 3 de 83, TR1BBL3, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Vaya, los padres de WWPM y Vergil tenían sentido del humor con ese esquema de nombres. TR1N13NDB, miembro fin del apreciador, respondió el 28 de abril de 2011. Con la forma en que Vergil manejó a Bestia de Ceniza, ¿cómo podría enfrentarse a las demás amenazas de clase S? O mejor aún, ¿cómo le iría a él o a WWPM contra un portador del fin? Din Seromite, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. ¿Quién sabe? Sería genial si por fin se deshicieran de las cosas que ni siquiera Esion ha logrado solucionar. Xvoix, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Esos dos son como Minion Bringers. Imagina que dejas a Dante suelto para que destruya una ciudad. Probablemente podría hacerlo en una hora con todas las armas que tiene. Mas Gesserer, especulador de poder generalmente acertado, respondió el 28 de abril de 2011. Según las imágenes de Vergil disponibles actualmente, parece que casi destroza la realidad al final. Si realmente lo hace, podría ser un apocalipsis andante. Una ruptura de la realidad de esa manera podría provocar una cascada de universos que colapsarían entre sí debido a la desestabilización de las barreras dimensionales.
Esto podría conducir al equivalente de un agujero negro multiversal, donde todo colapsa sobre sí mismo, con el peso extremo de cada dimensión aumentando la masa, atrayendo a otras dimensiones cercanas hacia sí. En realidad es bastante aterrador pensar en ello. Un Bune Puno, Chilwan, respondió el 28 de abril de 2011. ¿Cómo diablos logras reunir todo esto de un solo vídeo? Mas Gesserer, especulador de poder generalmente acertado, respondió el 28 de abril de 2011. Soy un físico teórico. Poapact 4 especulador de poder miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Aquí igual. Exvoix, miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Esperen. Todos ustedes, especuladores del poder, son físicos teóricos. Mas Gesserer, especulador de poder generalmente acertado, respondió el 28 de abril de 2011. Sí. Poapact 4 especulador de poder miembro, respondió el 28 de abril de 2011. Sí. GR4 Ibre 4 Boy, miembro especulador de poder, respondió el 28 de abril de 2011. Más o menos. UI22 Art, miembro especulador de poder, respondió el 28 de abril de 2011. No. Soy ingeniero y con especialización en física. Fin de la página. 1, 2, 3, 4, 5 y 134 Chat privado Evenligitenet TR1N13N debe respondido el 28 de abril de 2011. Se ha hablado mucho sobre las capas Dante y Vergil como Even miniatura. L3V4 tan respondido el 28 de abril de 2011. Simplemente mucha palabrería. O sea, porque esos dos serían mini Ev. Dana del Cielo respondido el 28 de abril de 2011. No es tan descabellado. Me enteré por donde trabajo de que se descubrió que la Dama Celestial había abandonado el planeta aproximadamente en la época en que se publicaron los primeros informes sobre Dante. Ahora mismo está en la Luna y no se ha movido ni hecho nada desde que aterrizó allí. Es casi como si un poder superior le hubiera dicho que esperara allí. Chico joven respondido el 28 de abril de 2011. Estoy de acuerdo. Con cada Ed, han sembrado la destrucción de diferentes maneras, y cada uno parece más humano que el anterior. B llegó primero a los 15 metros, L segundo a los 9 metros, S tercero a los 4,5 metros, siendo el más humano de todos. Tanto Dante como Vergil parecen medir poco más de 1,8 metros, siendo los más humanos, salvo por sus canas. B es la destrucción de la tierra, L es la del mar y S es la destrucción de la sociedad. ¿Quién puede afirmar que Dante y Virgilio no son la destrucción de la humanidad? Y en su estela llegan las huestes del infierno. L3V4 tan respondido el 28 de abril de 2011. Bueno, quizá todo esto empiece a tener sentido. Pero si Dante y Virgilio son la destrucción de la humanidad, ¿por qué matarían demonios y capas desenfrenadas, respectivamente? ¿Y por qué Dante entraría en una relación con Orange Dawn, una humana? Dana del Cielo respondido el 28 de abril de 2011. Su destrucción de la humanidad probablemente sea más sutil. Hemos visto que, a medida que Dante mata más demonios, adquiere más armas poderosas. Y con las capas destructivas, es obvio que están eliminando obstáculos en su camino hacia el fin definitivo de todo. Sus métodos parecen altruistas, pero su objetivo es adormecer a la humanidad con una falsa sensación de seguridad para aniquilarlo todo. Y con Amanecer Naranja, Dante la ha elegido como esposa para dar a luz a un Ep que lo destruirá todo. Y de ahí surgirá un mundo nuevo, mejor que este. TR1N13N debe respondido el 28 de abril de 2011. Debemos ayudarlos en todo lo que podamos. Informaré a mis miembros al respecto. Chico joven respondido el 28 de abril de 2011. Aquí igual. L3V4 tan respondido el 28 de abril de 2011. Está bien. Le avisaré a mi gente. Dana del Cielo respondido el 28 de abril de 2011. Entonces todos estamos de acuerdo. Finalizar chat recinto del caldero, desconocido de pie frente a sus asociados, la doctora madre comenzó la reunión.
Para empezar, tenemos nuevas actualizaciones sobre Dante y su hermano Vergil. Sí, está en todas las noticias y en internet ahora mismo, gruñó Eidolon. Terminó matando a Bestia de Ceniza como si nada. Es bastante inquietante, siendo sincero, admitió Legend. Comparado con ver a Dante jugar con sus oponentes, dándoles la oportunidad de contraatacar, Vergil simplemente va a por todas o juega con sus oponentes sin darles ni una sola oportunidad de contraatacar. Y eso ha causado cierto pánico en el gobierno estadounidense, al menos, añadió Alexandria. El presidente estaba un poco preocupado por Dante, ya que era un desconocido de una tierra paralela con un poder inmenso. Además, no es completamente humano, sus límites no están definidos y el gobierno no tiene ningún medio real para controlarlo. Probablemente puedan imaginar cómo se siente ahora mismo. Alexandria suspiró y dijo. Con la noticia de que su hermano se ha hecho pública, el presidente, los jefes de algunos otros departamentos y muchos otros funcionarios están aterrorizados y no saben qué hacer. La doctora madre soltó una risa seca mientras pulsaba un control remoto en su mano, lo que provocó que apareciera un video en la pantalla. Entonces esto solo los volverá más paranoicos, dijo mientras se reproducía el video, que revelaba a Dante transformado en una forma demoníaca carmesí. Los tres hombres con capas permanecieron absortos en sus asientos mientras Dante se movía a velocidades inimaginables para matar a tres demonios. Tras el legendario cazador de demonios rematando al último, la doctora madre detuvo el video. Según lo descubierto, lo que Dante hizo se llama un gatillo diabólico. Al entrar en ese estado, se vuelve más fuerte, más rápido y más resistente. Este estado es uno que todos los demonios son capaces de alcanzar, lo cual descubrimos tras acceder a las comunicaciones de Orange Dawn, explicó la doctora madre. La sala quedó en silencio durante unos tensos instantes. Entonces, Alexandria pidió confirmación. ¿Todos los demonios son capaces de esto? En teoría, sí. Pero como ya se explicó, no todos los demonios pueden, ya que les supone una gran presión, respondió la doctora madre, haciendo que Alexandria se cruzara de brazos. Eso explica por qué se ha informado que algunos demonios experimentan un cambio temporal de apariencia, acompañado de una mejora en sus habilidades. Fue porque estaban entrando en este estado de activación diabólica, comentó en voz alta. Luego, como una reflexión secundaria, Alexandria añadió. Dudo que pueda ocultarle al gobierno información sobre esta transformación por mucho tiempo. Pero haré lo que pueda para evitar que se conozca la capacidad de Dante para ello. No necesitamos que el gobierno estadounidense intente algo estúpido por pura paranoia, si no lo está haciendo ya. No es que sirva de mucho. Desde que el PRT y el Protectorado descubrieron al demonio Maquiavelo y su capacidad para crear armas diabólicas funcionales que no intentan poseer a su usuario, han estado a la caza de sus servicios, con el gobierno pisándole los talones, añadió Legend antes de mirar a Alexandria. ¿Qué tal va eso, por cierto? Maquiavelo es un manitas de lo más pesado. Solo crea algo si le parece interesante. Contactamos con María Romano al respecto, y nos dijo que su respuesta fue, piensa en algo único y luego me lo cuentas, se quejó Alexandria. Tenemos a varios chicos recopilando una lista de ideas para enviársela, así que tendremos que ver qué opina. Sí, y con la noticia de que armas demoníacas se filtran en FO, eso va a iniciar una carrera armamentística de idiotas que luchan contra demonios para tener la oportunidad de adquirir poderes sin necesidad de activarlos, comentó Legend, ganándose un gruñido molesto de Eidolon. Ya se han reportado algunas bajas, comentó Alexandria. ¿Cómo demonios se filtró esto? Preguntó. También estoy de acuerdo. Al menos en FO, Dragón suele controlar ciertos temas, y la contactamos por las armas diabólicas, dijo Legend antes de fruncir el ceño. De hecho, ahora que lo pienso, me sorprende que no haya podido eliminar la filtración de identidad de Amanecer Naranja como solía hacerlo. La doctora madre ya podía adivinar que a Eidolon le disgustaría lo que iba a decir a continuación. Hay una razón específica para eso. Un usuario con el nombre de usuario Carolero Wonderland se lo impidió. Y por lo que descubrimos, dicho usuario es un demonio que Dante sospecha que es un viejo enemigo suyo llamado Nivens.
Fueron ellos quienes filtraron ambas informaciones al público. Genial, dijo Eidolon con sarcasmo, levantando las manos. ¿Tenemos alguna razón para que hicieran esto o seguiremos sin saber nada? Se desconocen los motivos completos, pero revelar la identidad de María Romano al público probablemente se debió al rencor de Nivens hacia Dante. Sin embargo, los brazos del diablo son inciertos, explicó la doctora madre. Luego, con la mirada entrecerrada, añadió. Aunque creo que un demonio enfadado es probablemente el menor problema de la señorita Romano ahora mismo. La gente notará el cariño que siente Dante por ella. Y como él parece intocable y sin debilidades evidentes, ella será la segunda mejor opción. Entonces, ¿cuál sería nuestra mejor opción? ¿Secuestrarla, dominarla o dejarla en paz por el momento? Adivinó Alexandria, recibiendo miradas de las otras dos capas en la habitación. La leyenda parecía algo incómoda ante las opciones, mientras que Eidolon respondió. Si es necesario, dominarla nos daría algo para usar contra Dante. Por ahora, como Dante no es un problema, dejaremos los planes para la señorita Romano en segundo plano, respondió la doctora madre. Está bien, pero debemos tener en cuenta que probablemente no seamos el único grupo que piensa esto, afirmó Alexandria, ganándose el asentimiento del grupo. Concluido este tema, la doctora madre pasó al siguiente tema de interés pulsando el botón de su control remoto. Esto cambió la pantalla a la imagen de un hombre atado a una mesa con gruesos grilletes de acero. Su cuerpo parecía musculoso, con venas negras por todas partes. Sus ojos, de un carmesí brillante, miraban fijamente a la cámara. Además de su coloración antinatural, tenía otros dos rasgos inhumanos que destacaban. Una de ellas eran sus dientes ligeramente alargados, que formaban colmillos. La otra característica eran las escamas carmesí en la parte exterior del antebrazo, los puños y algunas en los hombros. Este es el sujeto, 01. Le administraron el vial de 0,001, que contenía 0,004 mililitros de sangre de Dante mezclada con 0,001 mililitros de agua. La inyección del vial le proporcionó mayor fuerza, velocidades y reacciones ligeramente más rápidas, y un factor de regeneración. Desafortunadamente, dijo la doctora madre mientras pulsaba otro botón. En la pantalla se reprodujo un video del hombre gritando rabiosamente y agitándose. Los mataré. Los mataré a todos. La doctora madre pausó el video y continuó. Se ha vuelto casi salvaje en mentalidad. ¿Y los cambios físicos? Preguntó Alexandria. Apareció en el transcurso de una semana. Y las muestras de ADN revelaron que, además de los cambios físicos, ha sido alterado a nivel celular. El sujeto, 01 se registra como completamente humano, y cada análisis diario de sangre resulta menos humano y más demoníaco, explicó la doctora madre. ¿Hay alguna razón para la pérdida de cordura? Se preguntó la leyenda. La doctora frunció los labios y respondió. Teorizamos que la sangre de Dante actúa de forma similar a la mecánica de los brazos del diablo. Si el usuario no está en condiciones físicas o mentales lo suficientemente fuertes, entonces abruma su mente. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Preguntó Eidolon con interés en su tono. Por el sujeto, 02. Ella, a diferencia del sujeto, 01, se ofreció como voluntaria para el experimento a pesar de que le habían advertido sobre los riesgos, asumiendo que obtendría poderes, dijo la doctora madre mientras hacía clic en el control remoto para revelar al sujeto. La sujeta, 02 era una mujer hispana de veintitantos años. Su aspecto era bastante normal, con cabello corto y oscuro, y vestía un uniforme médico gris. Su única peculiaridad eran sus ojos carmesí. Al presionar un botón se inició un video de la mujer. Sujeto, 02, por favor comience con la demostración del cambiador, resonó la voz de la doctora madre a través de un intercomunicador en el video. En respuesta, sujeto, 02 suspiró molesto. Bien, pero más vale que esta sea la última de las malditas pruebas molestas. Me estoy aburriendo muchísimo y quiero empezar a hacer cosas de verdad con capas, como prometiste. Cambiaba constantemente entre inglés y español durante sus quejas.
Esta será la última de las pruebas obligatorias. Te informaremos sobre tu carrera en la capa una vez que haya terminado, prometió la doctora madre en tono clínico. Eso pareció satisfacer a la sujeta, 02 mientras estiraba la espalda hasta que emitió un chasquido audible. Bien, porque se siente muy raro cuando cambio demasiado. Es un fastidio, y se ve horrible. Con esto, el triunvirato fue testigo de cómo, al igual que el detonante diabólico de Dante, la mujer fue rodeada por una pequeña explosión de energía carmesí que se dispersó para revelar a una mujer demoníaca parada en su lugar. La bata que vestía había desaparecido. En su lugar, gruesas escamas carmesí cubrían su pudor. Entre las escamas más gruesas, su piel era ahora de un negro carbón, compuesta por multitud de escamas diminutas. Los cambios más extremos provenían de una cola negra que crecía desde su columna vertebral y terminaba en una punta afilada, sus manos y pies con garras, y su cabeza. El cabello del sujeto, 02 ahora consistía en múltiples conjuntos largos de escamas carmesí que imitaban su cabello, mientras que su mandíbula inferior, además de estar llena de colmillos afilados, se partía por la mitad. ¿Quieres que haga algo más, como una especie de jodido pony de espectáculo?, exigió el sujeto, 02, moviendo las mandíbulas de forma antinatural mientras hablaba. Eso será todo. Con esto, el sujeto, 02 volvió a su forma humana vestida y estiró su espalda una vez más. La doctora madre detuvo el video y dijo: le dimos al sujeto, 02 un vial de 0,012. Una mezcla de 0,004 mililitros de sangre de Dante con 0,001 mililitros de sangre de uno de los demonios conocidos como Riots. Gracias a ello, hemos logrado clasificar sus habilidades como Mover 5, Changer 7 y Brute 6, y su habilidad Changer aumenta las otras dos clasificaciones en un rango. Entonces, un verdadero éxito, comentó Eidolon en voz alta. ¿Dónde la ubicarán?, preguntó Alexandria. Planeamos presentarla en Nueva York, utilizando únicamente sus habilidades humanas hasta unas semanas después, cuando decidiremos si conviene mostrar su transformación, explicó la doctora madre. ¿Intentas averiguar si le gustará a la gente antes de que se vuelva fea, adivinó Eidolon. La doctora madre frunció ligeramente el ceño ante las palabras de la capa. No lo habría dicho tan abiertamente, pero tienes razón. Dado que su transformación es similar a la de un demonio, sería imprudente usar ese estado cuando es desconocida y el público no confía en ella. Eidolon volvió a hablar. ¿Y hubo otros éxitos? Frunciendo ligeramente el ceño, la doctora madre negó con la cabeza. El sujeto, 03, utilizando el vial de 0103, combinó la sangre de Dante con la de otro vial. La reacción del sujeto, 03 fue un fracaso. Al cambiar la imagen en la pantalla, el grupo vio a un hombre calvo con aspecto nervioso mientras le inyectaban el vial. Entonces, la voz grabada del médico preguntó por el intercomunicador. Sujeto, 03, ¿cómo se siente? Muy bien. De hecho, me siento con un poco de energía, Arr. El sujeto, 03 se agarró la cabeza y cayó al suelo estéril del laboratorio. Sujeto, 03, ¿qué ocurre?, preguntó rápidamente la doctora madre, sin perder ese tono indiferente en su voz. Sin embargo, parecía que el hombre estaba enfrascado en una conversación propia, pues ignoraba a la doctora. Soy fuerte. Soy fuerte. No soy débil. Soy fuerte. La cabeza del sujeto, 03 explotó en medio de su cántico frenético. Al finalizar el video con la imagen de un suelo cubierto de sangre, el doctor dijo: intentamos 3 experimentos más copiando los mismos factores, pero todos fracasaron. Y eso me hizo teorizar que, así como los brazos de un demonio requieren fuerza física o mental para manipularlos, también la requiere la sangre de Dante, y posiblemente la de cualquier demonio, al inyectarla en un humano. Podrías intentar conseguir un brazo diabólico y comprobar cómo reacciona un posible sujeto. Probablemente desperdiciarías menos las pocas cantidades de sangre de Dante que aún te quedan, sugirió Alexandria. La doctora madre asintió ante la sugerencia.
Ya estamos trabajando para conseguir uno. Entonces tendremos que ver cómo resulta esto, murmuró Eidolon. Thomas Calvert, al releer un informe de bajas del PRT, me sentí un poco molesto. Estos demonios, además de interferir con las operaciones del PRT en las que he participado, también han estado interfiriendo con mis operaciones ilegales. Había estado desarrollando una operación de contrabando en un almacén de Nueva York, pero se arruinó cuando una de esas malditas raíces de clipot irrumpió en el centro. Entonces, los demonios salieron y arruinaron el producto restante almacenado allí. Mi único consuelo es que mis hombres lograron matar a los demonios y destruir la maldita raíz antes de que llegara algo más grande o de que las autoridades se dieran cuenta. Eso, y que el almacén está en condiciones de uso. Aún así, 4 meses de trabajo tirados a la basura, junto con millones de dólares. Me agarré un lado de la cabeza porque me daba una migraña punzante. Sí, ese era otro problema que he estado teniendo. Además de todo el trabajo extra que me obligan a hacer, estos dolores de cabeza me han sido un fastidio constante. Metí la mano en el cajón de mi escritorio, saqué un frasco de analgésicos y tomé uno rápidamente con una botella de agua cerca. Tengo que tomarme 3 pastillas solo para aguantar el día. A estas alturas, la única razón por la que no soy adicto es porque los analgésicos eran tecnología experimental diseñada específicamente para no crear adicción. Para colmo, mis poderes no han funcionado bien. Antes podía dividir líneas temporales todo el tiempo que quisiera hasta completar una tarea, pero eso cambió hace casi 2 meses. Casi al mismo tiempo que aparecieron los demonios y Dante. Ahora, como mucho, podría mantener un par de líneas de tiempo durante 4 horas. Y eso sí tengo un buen día. De lo contrario, cada hora, al azar, una línea de tiempo deja de existir y me veo obligado a quedarme atrapado en una línea de tiempo no deseada. Y eso sí tengo suerte. Si tengo mucha mala suerte, me ponen en una tercera línea de tiempo que no pude prever y tengo que entrar a ciegas. Ha obstaculizado mi capacidad de planificar y mierda. Me agarré la cabeza con la mano mientras la línea temporal donde había ido a mi base en lugar de a mi oficina en el PRT terminaba a la fuerza. Fue como si una bola de boliche estuviera atada a una cuerda elástica, con la forma en que la certeza de la línea temporal rota me impactó en la cabeza. Además de que mis poderes no funcionaban bien, mi plan de conseguir otra pensadora precognitiva llamada Dina Alcott parecía cada vez más una pérdida de tiempo. Al igual que yo, su capacidad de predicción se ha visto limitada, ya que solo puede predecir, con un 50% de precisión, lo que ocurriría en un día. La única pensadora relativamente estable que tengo a mano sería Lisa Wilborn, y eso si se mantuviera alejada de Dante o los demonios. De lo contrario, se convierte en otra pensadora inútil con migrañas. Odio que las cosas no salgan como estaba previsto. Y necesito una solución. Como no puedo conseguir otro vial de Cauldrón, ya que ya lo hice una vez, y no es que quiera volver a endeudarme con ellos, necesito algo nuevo. Por suerte, tenía varias opciones disponibles. El primero, ya conocido en todo el FO, consiste en matar a un demonio y tener la suerte de conseguir un brazo diabólico. La única desventaja son los informes secundarios sobre brazos diabólicos que el PRT y el Protectorado aún no han hecho públicos. Si no tienes suficiente fuerza, ya sea física o mental, el arma simplemente poseerá al usuario. Mi opción secundaria fue adquirir los servicios del demoníaco Tinker que ronda a Dante y María Romano. Tendré que contactarlo o que lo capturen. Dudo que pueda enviar a alguien directamente a por él sin que muera. Pero indirectamente. Bueno, señorita Romano, veamos un poco más a su familia y Taylor Ebert. Al llegar al almacén, mi mente estaba agitada, literal y figurativamente, con todo lo que había sucedido hoy. Sin querer, ayudé a conseguir una capa. Eso me puso nervioso, pensando que unos agentes amistosos llamarían a mi puerta y me lanzarían el libro, la silla e incluso la mesa. Para empeorar un mal día, la gente puede conseguir brazos diabólicos matando demonios. No era una habilidad exclusiva de Dante. Y eso significaba que toda mi colmena estaba en peligro. Era temporada de caza de demonios para cualquiera con las agallas o la habilidad de intentarlo.
Y mi colmena parecería piñatas andantes que podrían soltar un arma brillante. Asegurándome de que no había moros en la costa, di una orden mental y la puerta de entrada al almacén se abrió. Al entrar, vi a mi colmena saltar de alegría al cerrarse la puerta tras mí. La reina madre ha vuelto. Todos vitorearon mientras las 9 empuzas, visibles, se reunían a su alrededor y esperaban con entusiasmo que les acariciara la cabeza. Dejé que mis preocupaciones se desvanecieran momentáneamente mientras las acariciaba. Mi colmena y sus travesuras infantiles siempre conseguían animarme un poco. Has vuelto a ser feliz, reina madre. Ojalá pudiera saludarte, me dijo Amy. No te preocupes, ya bajo para que no tengas que hacerlo, respondí mentalmente. Sentí el equivalente mental de un cálido abrazo de Amy y mi colmena me tocó la mente después de decir esto. Amy y mi colmena habían estado ocupadas desde que nos conocimos hace casi un mes y medio. En medio del almacén había un gran túnel que se adentraba bastante en el subsuelo. Era donde ella se había instalado, ahora que ha estado poniendo huevos para construir la colmena. Por lo que he aprendido, una empusa tarda aproximadamente 1 o 2 semanas en salir del huevo. Una vez eclosionada, tardaría otras 2 semanas en alcanzar el tamaño ideal para el combate. Curiosamente, al igual que una colonia de hormigas, a las empuzas se les pueden asignar roles predeterminados. Estaban las empuzas normales, que podrían considerarse como una hormiga obrera común y corriente. Y luego estaban las especialistas. Al llegar al túnel, 2 especialistas se arrastraron por las paredes para recibirnos. El delator resplandor verde de sus tórax iluminaba la zona oscura. Estas empuzas verdes, aunque mucho más pequeñas y menos duraderas que las normales, lo compensaban con la capacidad de volar continuamente, escupir ácido de sus bocas y liberar un néctar en aerosol que podía curar heridas. Sintiendo sus suaves empujoncitos en mi mente, sonreí y acaricié a la pareja antes de que comenzaran a guiarme por el túnel. Dicho túnel era una construcción interesante que se estabilizaba con una sustancia negra y endurecida, similar al alquitrán. Era un material de construcción asombroso que Empusa aplicaba en capas sobre las estructuras para hacerlas extremadamente duraderas. Y todas mis empuzas obreras podían expulsarlo por la boca para construir sus nidos. De hecho, era tan resistente que algunas empuzas lo moldearon para hacer el enchapado de mi disfraz. Claro, quizá daba un poco de vergüenza usar figuras recortadas de cartón como base estructural, pero lo disimulé con unas cuantas capas de la sustancia pegajosa para empuzas hasta que quedó como un plato oscuro que encajaba con la estética de mi disfraz y era extremadamente ligero. Mucho mejor que los exoesqueletos de insectos que usaba antes. Sin embargo, todavía hice que mis empuzas recuperaran la chatarra del cementerio de barcos para la base de su armadura, ya que sería más duradera que mi base de cartón y podrían soportar el peso mientras que yo no. Al llegar a una sección sinuosa del nido, este se dividió en múltiples pasajes diferentes en los que un intruso podría perderse fácilmente. Pude ver y sentir algunas empuzas más abajo en esos túneles que estaban expandiendo el nido. Sí, según mis cálculos, la colmena estaba en 36 empuzas y seguía aumentando. Y todo estaba oculto bajo la ciudad. Si mi colmena no me escuchara, sería aterrador saber que, en esencia, un ejército gigantesco de insectos demoníacos se estaba formando bajo la ciudad. Menos mal que planeé ser un héroe. De lo contrario, sería un aterrador señor de la guerra de los insectos con mi colmena. Tras pasar por varias cámaras, eché un vistazo al interior y vi las pilas de armaduras ya ensambladas. En la cámara opuesta, había montones de restos de metal que aún no se habían procesado. En otras cámaras se encontraban empuzas que descansaban, socializaban, lo que para los demonios implicaba entrenar, o expandían dichas cámaras. Finalmente, llegamos a la cámara real, representada por las 2 grandes empuzas cubiertas de placas negras. Tenían aproximadamente el doble de altura que una obrera normal, y también eran más fuertes. Pero eso era necesario para los soldados de la colonia. Ambos soldados empusa rozaron mentalmente mi mente con una calidez feliz. Reina madre, dijeron ambos juntos. Los soldados, a quienes había empezado a llamar Diggs y Smokey, bajaron la cabeza para que los acariciara.
Una vez que lo hice, se hicieron a un lado y me dejaron pasar a donde Emi estaba poniendo unos huevos más. Alrededor de la reina empusa había 42 huevos más que unas cuantas empusa verdes en la cámara llevaron a diferentes áreas donde se colocaron muchos más huevos en pilas. En el momento en que colocaban los huevos en sus pilas específicas, los demonios voladores emitían una neblina de néctar verde brillante sobre la pila antes de volar para recoger otro huevo. Tendría que pensar en los planes futuros para mi colmena, ya que no eran como una colonia de hormigas normal. No necesitaban comer ni beber. Y eso significaba que lo único que les preocupaba era el espacio. Con el ritmo de producción de Emi de unos 20 huevos al día, fácilmente tendríamos miles al final del año. Reina madre. Dijo Emi alegremente al verme llegar, antes de levantarme suavemente entre sus patas delanteras y rozarme la cabeza con la mía. La colmena se fortalece. Y la armadura de la reina madre está casi terminada. Entonces Emi me dirigió hacia lo que podríamos llamar un rincón, aunque era más bien del tamaño de una oficina. Allí estaba ensamblando mi equipo con un gran nido de arañas para las piezas de tela y 2 empuzas para el enchapado. Usando mi poder para ver a través de los ojos de esas empuzas, noté con alegría que Emi tenía razón al decir que la armadura estaba casi terminada. Solo faltaban unas pocas placas en la zona abdominal y el pecho para poder decir que estaba completa. Pero entonces, mi atención cayó sobre algo que descansaba un poco más lejos en el banco de trabajo, giré la cabeza de empusa para ver que, en lugar de una máscara como había planeado, había un casco imponente que recordaba mucho a la corona que se formaba naturalmente en la cabeza de Emi. Una empusa verde que volaba cerca recogió el casco y me lo trajo. Momentos después, lo tenía en mis manos y pude sentir un poco de peso. Un poco diferente a lo que había planeado, comenté. Al darle la vuelta, vi que tenía una solapa blindada en la parte trasera por donde podía meter el pelo, igual que la idea original que tenía para mi máscara. Pero a diferencia de la máscara, la solapa blindada del casco haría que la vanidad añadida fuera menos peligrosa. La cabeza humana de la reina madre es blanda y frágil. Debería protegerse como el resto de su cuerpo, declaró Emi con tono protector. No pude evitar resoplar de la risa ante el insecto gigante y demoníaco que me cuidaba. Pero entendí su punto y asentí. Vale, entiendo lo que quieres decir, dije antes de quitarme las gafas y guardarlas en el bolsillo de mi sudadera. Luego, me pasé el pelo por la abertura del casco y lo saqué por detrás antes de ponérmelo por completo. Mirando a través de la visión de Emi, noté que me veía genial con el casco puesto. Y ligeramente intimidante. Pero, claro, usaría bichos demoníacos gigantes para combatir el crimen. De todas formas, me considerarían intimidante. Y quizás solo fuera por darle demasiadas vueltas a las cosas con mi incipiente confianza en mí mismo, pero en cierto sentido me sentía un poco más fuerte. Bueno, se ve bastante bien, dije, y mi voz tenía un ligero eco, aunque pensé que sonaría apagada. Emi está feliz de que a la reina madre le guste. Dijo Emi mientras acariciaba adorablemente su cabeza contra la mía. Al menos, a pesar de todo el acoso y las tonterías que tengo que soportar en la escuela, siempre tuve mi colmena que esperar. Y muy pronto, podré aspirar a ser una capa que pueda salvar vidas y realmente marcar la diferencia. Océano Atlántico Sur, en lo profundo de las fosas abisales del océano, lo suficientemente abajo como para que, para las criaturas que vivían allí, la luz del sol ni siquiera fuera un concepto. Algo se movió. Sin embargo, su agitación no se ajustaba a su plan. Algo lo llamaba. Una lucha, una reunión, un desafío, un conflicto. Sentía algo que lo atraía, como una polilla a la llama. Llamaba las raíces negras que crecían en su cuerpo. Raíces que habían sido asimiladas, retorcidas y unidas para crear algo a la vez antiguo y nuevo. El gran ser podía sentir la creciente, el caos potencial. Pero también sentía algo que se acercaba hacia el este. La entidad no entendía por qué le resultaba familiar y extraño a la vez. Al mismo tiempo, había algo más. Algo antiguo que le susurraba a la mente, instándole a dirigirse al oeste. Y entre ellos, podía sentir una pequeña hueste, escondida bajo el corazón de una reunión de personas con habilidades.
La hueste crecía con el paso de los días, mientras que cerca, un fragmento roto de la creación rondaba este lugar. Su otra mitad a veces se iba, pero siempre regresaba. Sin embargo, nunca se reunía. Permanecía separada mientras su fragmento principal se deformaba y crecía sin control. Sí, este lugar sería la confluencia perfecta de caos y conflicto. Esperaría a que las piezas de este motor se acercaran antes de atacar. Entonces, una vez unidas, la entidad se marcharía, permitiendo que los poderes lucharan entre sí y sembraran el caos. Esparda, la entidad negó con la cabeza al pensar en permanecer para luchar, matar y crecer. Sabía que los poderes la combatirían, dirigiendo su ira contra el ingeniero de su reunión. Cuanto más tiempo permaneciera, menos probable sería que el conflicto continuara. Esparda, pero entonces, ese sentimiento desconocido llamado deseo llenó su mente. No tenía deseos, no debería. Su hambre era conflicto. Su sed era destrucción. No necesitaba nada. Sin embargo, esta vez, la entidad quería matar. Necesitaba matar. Las raíces se asimilaron a ella y algo en lo más profundo de su mente exigía ese impulso primario. Esa necesidad de desgarrar y alimentarse de la sangre de su oponente. Esparda, la entidad finalmente se movió. Capítulo 7:3 Los gusanos pueden llorar. Pandemonium. Capítulo 7:3 Tragedia a la luz de la luna. Parte 1. Director Burns. María, creo que probablemente ya sabes por qué te llamo, dije mientras un suspiro salía del otro lado de la llamada. Sí, Director Burns, soy muy consciente de que mi identidad fue expuesta en Zoo. Estoy tratando de averiguarlo ahora mismo, respondió María, lo cual me alegró, ya que no necesitaría explicarlo todo. Hemos estado investigando el origen de la fuga, perra. María me interrumpió antes de que pudiera continuar. Dante, Dragón y yo ya hemos llegado a la conclusión de quién es el probable sospechoso. Arqueé ligeramente las cejas, sorprendida, ya que habíamos contactado con Dragón antes y no había podido encontrar ni una sola pista sobre quién lo había hecho. ¿Qué había cambiado? ¿Quién es? Pregunté rápidamente, pues si esta persona estaba dispuesta a revelar una capa, también estaría dispuesta a hacer lo mismo con los demás. Tuvimos que acallar pensamientos como ese antes de que comenzara una cascada. Dante cree que es un antiguo enemigo demoníaco suyo, que le guarda rencor debido a la coincidencia de varios factores. Dragón y yo estábamos muy inclinados a creerle basándonos en la evidencia. Este demonio se llama Nivensmtwisp, tenía forma de conejo humanoide la última vez que Dante lo encontró y es capaz de poseer objetos inanimados, explicó María, lo que me hizo fruncir el ceño con preocupación. Si era un demonio resentido con Dante el que hacía esto, María estaba en peligro. Con la variedad de habilidades de los demonios, y además, muchos de ellos eran más fuertes que nuestras capas normales, no ayudó que la especialidad de María la pusiera en desventaja innata frente a un monstruo que podía poseer objetos inanimados. Me preocupa saberlo. Haré que algunos agentes estén atentos por si hay algo que se parezca a tu descripción. Además, enviaré a algunos agentes para que protejan a tu antiguo tutor, Enzo añadí. Si bien no estoy en contra de que haya más ojos vigilando a Enie, Dragón actualmente envió algunos trajes para mantener la guardia preventivamente, respondió rápidamente María, recibiendo un gruñido afirmativo de mi parte a cambio. Ese siempre fue el problema con los Tinkers. Eran un tipo de capa que, dependiendo de su especialidad, podía ser increíblemente poderosa, pero al mismo tiempo, también podía ser inquietantemente vulnerable. Y como sus poderes les permitían crear maravillas tecnológicas o biológicas que otros podrían utilizar potencialmente, los Tinkers tendían a ser las víctimas más probables de extorsión o secuestro. María era un objetivo prioritario, ya que sus trajes eran mucho mejores que la mayoría del equipo militar, tanto conocido como desconocido. Me sentía cómodo con ella volando con su arma, precisamente porque era una de las capas mentalmente más estables que tenía bajo mi mando, y podía confiar en que no se descontrolaría. Lo mismo no podría decirse de cualquier otro maníaco que pudiera usar sus trajes para causar estragos. Y hablando de maníacos, está ese demonio Tinker que ha estado viajando con ella y Dante.
Por todo lo que ha dicho María, la criatura no piensa en restricciones ni límites. La única razón por la que el demonio no está en otro lugar creando brazos diabólicos para repartir como caramelos es su interés en Dante. Además de todo esto, Maquiavelo, o Mac, como le gusta que lo llamen, ha estado creando una pesadilla burocrática para Millie Costa Brown. Un sinfín de agencias nos han contactado para informarnos sobre él. Al no ser humano, Mac carece legalmente de cualquier tipo de derechos humanos. Por lo tanto, capturarlo y encarcelarlo no supondría ningún obstáculo legal. Además, el Departamento de Defensa nos ha contactado sin parar para que se lo entreguemos. Probablemente esos cabrones llevan décadas buscando una forma de esclavizar legalmente a un Tinker para que trabaje para ellos. Y eso si no lo han hecho ya. Ahora, lo que se busca son armas diabólicas. Y con sus poderes, incluso superiores a los de buena parte de las capas, y además sin necesidad de una capa con carga mental, eran armas extraordinarias. La única desventaja de un brazo diabólico era que el usuario debía ser lo suficientemente fuerte física o mentalmente para manejarlo. Pero considerando que el gobierno tiene suficientes hombres para atacar a un brazo diabólico hasta que uno demuestre compatibilidad, definitivamente no se quedaron cortos en ese aspecto. No, el problema radica en el tiempo. Mac borró todo el tiempo y los evaluadores tuvieron que usar un brazo diabólico. Tengo el presentimiento de que pronto recibiremos una llamada del presidente para entregar a Mac. Les deseé suerte en ese empeño, ya que no tenía ningunas ganas de enfadar a Dante cuando sabíamos tan poco sobre sus capacidades. En cuanto a Dante, era un asunto completamente distinto, y el director Costa Brown me ha hecho preocuparme de inmediato, ya que el pizzero acompaña a María, quien está bajo mi jurisdicción. Temo que termine haciendo algo que se convierta en una pesadilla. Aunque la ayuda de Dragón es útil, enviaré algunos agentes por precaución. Ahora, en cuanto a la filtración de tu identidad, tendremos que dar una conferencia de prensa, dije, mientras oía a María suspirar al otro lado. ¿De verdad tengo que hacer una? Mi identidad ya es pública, así que ¿cómo voy a ayudar perdiendo el tiempo respondiendo a las preguntas de los periodistas? Se oyó un bufido desde la otra línea y añadió. ¿No podemos hacerlo de siempre y decir que estoy ocupada? No, María. Esta es una que no puedes dejar pasar, ya que necesitamos controlar la situación antes de que los medios empiecen a inventar su propia versión de los hechos, le expliqué. Conseguir que María asistiera a las ruedas de prensa era como bañar a un gato. Solo responderé una pregunta si me obligan a aparecer, negoció. 10. 3. 5. 4. Sonreí con sorna ante su oferta. Trato hecho. Nos vemos en unos días. Probablemente la conferencia sea en Nueva York, así que será un viaje corto para ti y Dante, si es que él todavía viaja con ustedes. Sí, lo es, admitió María. Hice todo lo posible por disimular mi sorpresa. Eso es todo, señor. Eso es todo. Hasta pronto, Romano y Virgilio. La caravana volvió a la carretera rumbo a la siguiente raíz de Clipot. Durante el trayecto, Virgil pensó distraídamente en lo ocurrido tras la derrota de la bestia de ceniza. Los miembros de la caravana celebraron a lo grande la muerte de la monstruosa capa. Por lo que Dembele había contado a Virgil, casi ninguno de ellos creía jamás que la bestia de ceniza experimentaría justicia alguna por todas las personas que mató, los hogares que destruyó, las vidas que arruinó. Así que, cuando Virgil abatió al monstruo, fue como si sus plegarias finalmente hubieran sido escuchadas. Alguien por fin realizó el trabajo que otras capas no podían o no querían. A pesar de esto, Virgil apenas se tomó en serio su hazaña. Bestia de ceniza era simplemente un monstruo que necesitaba morir. Para él, era como abatir a un perro salvaje, y apenas merecía tantos elogios como los que recibía. Sin embargo, también comprendió que su versión de lo fácil estaba muy por encima del alcance de los humanos comunes. Era un enigma extraño, aún más confuso debido a los elogios que el cazador oscuro recibió y se encontró disfrutando. Las miradas de reconocimiento y aprecio que le dedicaron los miembros de su caravana satisficieron al cazador oscuro de una forma que no había sentido antes.
Se preguntó si esto era lo que buscaba al alcanzar el poder. Una razón para usarlo, ya que protegerse siempre era un hecho. Y, además, podría añadir otro momento en el que se sintió verdaderamente feliz. El momento en que Noani corrió hacia él porque regresó tras matar a la pesadilla del niño. Ese pensamiento le dio mucho que pensar, pues llenó al cazador oscuro de un leve arrepentimiento. Habría sido igual si hubiera estado en la vida de Nero, protegiéndolo de niño y criándolo. En cambio, su primera interacción fue cuando Virgilio se convirtió en la pesadilla de Nerón. Le arrancó el brazo y lo dejó por muerto. Fue este pensamiento lo que llenó al cazador oscuro de determinación. Sabía que probablemente no significaría mucho, pero después de que todo esto se resolviera, encontraría a Nero y se disculparía. Si hubiera sido hace unas décadas, su yo más joven se habría sentido horrorizado y demasiado orgulloso como para admitir su error, y mucho menos disculparse. Pero ya no era ese mismo niño orgulloso. Ya era mayor, tras haber sido humillado mientras su visión del mundo se desmoronaba irrevocablemente. Podía tener poder, pero no tener nada que ver con él y volver a ser como Urizen. Podía carecer de poder, pero tener un propósito y ser como B. O podría tomar el tercer camino. Tener poder y mantener un propósito más allá de sí mismo para ser Virgilio. No planeaba perderse de nuevo, ahora que finalmente se había encontrado. Pronto nos acercaremos a la siguiente raíz de Clipot, comentó Vergil mientras entrecerraba ligeramente los ojos al ver el dron que volaba por encima. Desde la noche en que derrotó a Bestia de Ceniza, había notado que estos drones seguían y observaban la caravana. Le molestaba un poco, pero mientras los controladores de las máquinas se mantuvieran alejados, él los ignoraría. Además de esto, Vergil también consideró prudente evitar destruir estos drones, ya que los próximos espías que pudieran ser enviados podrían ser más difíciles de detectar. Con ellos simplemente sobrevolando, tenía una idea de hacia dónde miraban sus observadores. Y actuar abiertamente hostil los asustaría, haciéndolos propensos a hacer algo y estúpido. Me alegra saberlo, Iblisi. Creo que avanzamos bien. Aunque, a juzgar por dónde estamos, esta es otra zona en disputa entre algunos caudillos, comentó Dembe. Vergil asintió y preguntó, ¿cuánto sabes sobre la zona? No tanto como nos gustaría. Mor nunca fue tan al norte, así que no necesitaba saber tanto. Casi todo lo que oí fue de segunda mano, respondió Dembe, pensativo. Por lo que he oído, 3 señores de la guerra se disputaron el territorio durante un tiempo. Creo que ahora solo quedan 2. Y una exhalación por la nariz marcó la diversión que Vergil sintió ante la advertencia. Se arrepentirían rápidamente de intentar algo si nos los encontráramos. Fue entonces cuando Dakarai dijo algo y señaló a la derecha. Tanto Vergil como Dembe siguieron la mirada del conductor y vieron un par de camiones que se dirigían hacia ellos. Dembe miró a Vergil con una leve sonrisa y comentó. Parece que lo descubriremos antes de lo que pensábamos. Con esto, la caravana se detuvo y tanto Vergil como Dembe descendieron del camión. Los soldados de la caravana los siguieron poco después y comenzaron a refugiarse mientras preparaban sus fusiles. Y finalmente, Pop se tumbó en el techo de uno de los camiones con su francotirador apuntando a los posibles enemigos. Parecía emocionadísima ante los posibles objetivos a los que disparar. Al menos su tiempo de respuesta es más rápido, comentó Dembe mientras él y Vergil caminaban hacia los camiones que se acercaban. Mejor así. No han tenido mucho más que hacer aparte de practicar, respondió Vergil. Dembe se rió entre dientes y bromeó. Oh, ¿estás empezando a encariñarte con ellos? ¿Qué te dio esa idea? Preguntó el cazador oscuro con el ceño fruncido. Porque, comenzó Dembe antes de que su voz cambiara a un tono que intentaba imitar la voz ligeramente nasal de Vergil, no amenazaste con apuñalarlos o matarlos con tu comentario. Vergil soltó un bufido divertido y preguntó, tu imitación necesita trabajo. ¿Debería empezar a vestir de negro y a llevar una espada? Creo que Noani ya está tomando esa postura, bromeó Dembe. Antes de que pudieran decir nada más, los camiones finalmente se detuvieron frente al dúo y algunos soldados comenzaron a descender.
Sin embargo, al frente del grupo iba un hombre escoltado por otros dos. Llevaba una máscara que le cubría la mitad inferior del rostro. A juzgar por las pocas cicatrices que le subían por las mejillas, probablemente era mucho peor bajo la máscara. Aparte de la máscara, su única otra vestimenta consistía en unos pantalones cargo y botas de combate. Esto dejó al descubierto su pecho y sus brazos bronceados, junto a los numerosos tatuajes que parecían nadar bajo su piel. A su izquierda había una mujer de piel pálida y cabello trenzado, literalmente blanco por la escarcha. Tenía el rostro cubierto de cicatrices de quemaduras, mientras que bocanadas blancas escapaban de su boca con cada respiración. En comparación con la indumentaria de su compañera, vestía kevlar oscuro recubierto de placas de hielo. Los cristales congelados que cubrían su cuerpo brillaban a la luz del sol y parecían cambiar y moverse constantemente. La última persona estaba cubierta con un traje de materiales peligrosos de color beige que ocultaba su rostro. Virgil percibía los leves indicios de poder demoníaco que emanaban de ellos, y la mayor parte provenía del traje. Y con la revelación del autoestopista parásito de bestia de ceniza, el cazador oscuro se preguntó si esto sería igual para todos esos humanos con poderes, o con capas, en concreto. Había pasado tiempo observando a Pop, pero en comparación con Ash Beast, la de ella era una conexión más sutil que Virgil todavía estaba tratando de detectar. «Tú eres el cazador de bestias de ceniza», afirmó el hombre enmascarado en un inglés con acento. «Correcto. ¿Qué quieres?», preguntó Virgil con calma mientras sus ojos seguían examinando las capas y a sus soldados en busca de movimientos hostiles. «El señor de la guerra, Avacar, desea una audiencia contigo», respondió el hombre enmascarado. Los ojos de Virgil se entrecerraron levemente ante esto. ¿Y por qué querría hacerlo? ¿Qué me haría salir de mi camino para reunirme con un aspirante a rey cuando él no pudo venir en persona?, preguntó, haciendo que el hombre enmascarado y la mujer gélida se movieran ligeramente, incómodos. ¿Qué es lo que quieres? Avacar tiene riqueza, poder, incluso mujeres si así lo deseas. Simplemente quiere una audiencia, respondió el enmascarado. Este intento de soborno le pareció ridículo a Virgil. No le servía de nada el dinero, tenía más poder que la mayoría de los seres del planeta, y si de verdad quería compañía placentera, fácilmente podría aceptar una de las muchas solicitudes obvias que había recibido en los últimos días. No, la verdadera pregunta del cazador oscuro era, ¿qué pasaría si se negaba? Y, según la tradición de los humanos en el poder, acostumbrados a conseguir sus objetivos, sería bastante violento. ¿Y si me niego?, preguntó Virgil, apresurándose a ver cómo reaccionaban. El silencio que siguió a esta pregunta fue bastante ensordecedor. Nos vendría bien algo de combustible. Pronto se nos acabará, sugirió Denbe en voz baja. Virgil asintió con la cabeza ante la idea de su amigo. Fuera una trampa o no, al menos estos soldados los llevarían a una fuente de combustible. Si las conversaciones no terminaban pacíficamente, el cazador oscuro simplemente les quitaría lo que necesitaran. Combustible, anunció Virgil, animando a las tres capas. ¿Tienen combustible para los vehículos de mi gente? El enmascarado miró más allá de Virgil y Denbe, hacia la caravana, como para hacer un recuento mental, antes de volver a centrarse en los dos hombres. Sí, Avacar puede darte combustible si vienes a reunirte con él. Bien, entonces nos guiarás allí, ordenó el asesino oscuro antes de que él y Denbe se giraran para regresar a la caravana. A mitad de camino, Denbe comentó. Probablemente sea una trampa. Avacar no acepta un no por respuesta a nada que pregunte. Probablemente, confirmó Virgil asintiendo. Tendido una trampa solo para luchar por nuestra salida. Qué valiente, Iblisi. Soy simplemente práctico. Lo único que me preocupará será que el resto de la caravana sea el objetivo de represalias, respondió Virgil. Supongo que tienes un plan, dijo Denbe con una sonrisa irónica. Virgil arqueó una ceja mientras respondía. Tiene potencial para hacerlo. Solo depende de si este señor de la guerra es lo suficientemente inteligente como para no molestarme. ¿Quién sería tan estúpido como para hacer eso? Bromeó Denbe, provocando la risa de Virgil.
Mac mientras recubría la armadura de María con acero estigio, altamente resistente, sonreí y miré alrededor del peto para preguntar. María, querida, ¿podrías continuar con la lista? Es divertidísima. María, que pasó su tiempo ensamblando un cañón de partículas compacto, sobre cuya construcción tal vez le di 1 o 6 consejos, mira hacia una pantalla cercana con una sonrisa burlona. Bien, para la propuesta número 21, el PRT solicita un vehículo, con configuración de furgoneta, de ser posible, con capacidad de almacenamiento extradimensional para transportar mayores cantidades de tropas y equipo. Además, estarían dispuestos a añadir armamento letal y no letal al vehículo. María guardó silencio unos instantes mientras asimilaba la solicitud, y luego se echó a reír. Quieren que fabriques un coche payaso armado, dijo entre risas, haciéndome reír también. Podría ser algo parecido, pero estaba a punto de sonar terriblemente aburrido. Al terminar de colocar las placas al traje, pregunté. ¿Y podría añadir una función de transformación para que la parte trasera de esta furgoneta se convierta en un montón de sierras y se lance contra los enemigos? ¿Estás preguntando si puedes convertir el vehículo en el equivalente a una trituradora de árboles? Preguntó María para aclararlo. Sí. La leve mueca de María me dijo todo lo que necesitaba saber. Probablemente no. El PRT prefiere quedar bien con el público. Conducir en lo que podríamos llamar una picadora de carne armada no les quedaría bien a los ojos del público. Suspirando ante la respuesta, dije. Aburrido. Nada divertido. Está bien, lo mencionaré en la respuesta, dijo María, complaciéndome un poco de que estos humanos supieran de mi insatisfacción por sus estúpidas restricciones. Bien. ¿Y ahora qué? Con el enchapado terminado, lo siguiente que mi compañera de artesanía humana debe hacer es probar una mejora que le hice a su traje. Ah, y ya que estás, ponte esto y mira qué tal te sienta. Dicho esto, saqué el traje mejorado del bolsillo espacial donde lo había dejado y se lo lancé a María, quien lo vio atraparlo rápidamente con el brazo derecho. Tendré que mejorar ese brazo cuando pueda. La construcción de acero y titanio era demasiado endeble para mi gusto. María desdobló el traje carmesí y me dirigió una mirada inquisitiva. El rojo no es precisamente mi color, comentó. ¿Y de qué está hecho? Parece y se siente como escamas. Siempre se puede repintar después, descarté la queja con un gesto. En cuanto a los materiales, tú y Dante tuvieron la amabilidad de proporcionarme numerosas pieles de esas furias durante su combate en Detroit. No quería que se desperdiciaran. Espera, ¿piel de demonio? Seguro que es higiénico. Además, debo decir que da un poco de miedo llevar algo que, si bien intentaba matarme, era muy consciente, dijo María, y yo me encogí de hombros. ¿Por qué los humanos se obsesionaban tanto con esas extrañas demostraciones de moralidad? Intentaba matarte, así que ¿por qué preocuparse si era consciente o no? Y debería ser higiénico. Entiendo tu punto. Pero también, ¿por qué Fury se esconde? ¿Qué lo convierte en un mejor material? Ah, pude ver cómo sus engranajes mentales giraban al pensar en utilizar las propiedades del material en otra creación. ¡Qué maravilloso! Comparado con el material de goma que componía el prototipo de tu brazo diabólico, por así decirlo, la piel de un Fury es superior para las funciones de tu traje. La piel de un Furia está evolucionada para canalizar el poder demoníaco y manejar velocidades que destrozarían materiales inalterados, expliqué, recibiendo un asentimiento del artesano humano. ¿Qué tal son las propiedades aislantes? Preguntó María, analizando el traje con la mirada. Es deficiente considerando las energías eléctricas. Pero comparado con la goma, retiene energía demoníaca de forma innata, dejando tu cuerpo humano ileso. Una expresión pensativa se dibujó en el rostro de María al escuchar esto. Interesante. Dame unos minutos para ponérmelo. Espero que no sea tan molesto como mi otro traje, dijo María mientras se lo llevaba para tener privacidad. Todavía me parecía extraña esa sensación de vergüenza en los humanos. Además, necesitaría crear una forma para que María integrara el traje en sí misma. El tiempo que tardó en ponérselo fue un desperdicio, ya que invocarlo sería mucho más rápido.
Fue entonces cuando sentí ese leve pulso de energía demoníaca que me indicó que el observador familiar había vuelto a acceder a las cámaras de la nave. Unos segundos después, desapareció. Tendré que hablar con la pequeña observadora interesada más tarde, ya que tenía algunas preguntas para ella y presentía que María no sabía mucho sobre la situación. Pero mientras reenfocaba mi mente en la tarea en cuestión y esperaba, me acerqué al monitor para ver la siguiente propuesta de esos humanos de PRT. Subí al respaldo de la silla frente al monitor y dejé que mis botas y pies se transformaran en garras para poder posarme. Una vez agachado, miré el monitor y tarareé con interés. La propuesta 22 de la PRT es crear un tridente que dispare ráfagas de energía de distinta intensidad. Bueno, suena aburrido. Pero entonces, al seguir mirando, sonreí con suficiencia. Ah, y desean que la cabeza del tridente se separe para que funcione como un dron autónomo, dejando al bastón con capacidad para una defensa cuerpo a cuerpo extrema. Me froté las manos al terminar de leer. Eso sí que es más interesante que la mayoría de las propuestas anteriores. Al menos finalmente encontraste algo que te gustaría hacer, dijo María mientras regresaba a la habitación con el traje nuevo puesto. Luego realizó algunos saltos y estiramientos de prueba para familiarizarse con el traje. Aunque eso debería ser innecesario, ya que tomé mis medidas con precisión gracias a una mejora mágica. ¡Guau! ¿Es mi cumpleaños o te sientes especialmente amable hoy? Preguntó Dante al salir de la ducha con una sonrisa. ¿Algo que te guste? Preguntó María con un brinco antes de finalmente acomodarse y apoyar las manos en las caderas mientras una sonrisa sugerente se dibujaba en su rostro. Un montón de cosas, respondió Dante, haciéndome suspirar internamente. Su ritual de apareamiento se ha intensificado desde su pequeña cena, y ahora me pregunto cuándo lo terminarán. Además, tendré que considerar modificar el diseño del traje y la armadura de María por si se queda embarazada. Aunque me pregunto cómo podría adaptarse el cuerpo humano tras llevar a término un embarazo con poderes demoníacos. Lo anotaré si eso ocurre en el futuro. Entonces, ¿estás probando mis colores, Robocop? Preguntó Dante mientras se acercaba. Debo decir que te queda muy bien. Solo es temporal hasta que se vuelva a colorear. Pero gracias por el cumplido, respondió María, tirando del cuello de su camisa hacia abajo, antes de proceder a hacer muecas con él. Siempre me resulta tan extraño. Se supone que ese ritual les permite intercambiar ADN para comprobar la compatibilidad de sus crías. ¿Son las bocas humanas una zona erógena? En cualquier caso, parece antihigiénico para alguien que se quejaba antes sobre la piel de demonio. Los humanos son muy raros, incluso los medio humanos. Entonces, además de verse sexy, ¿alguna razón para el nuevo material que estoy seguro es piel de Fury? Preguntó Dante. Por fin, algo interesante. ¿Sí? Dije, atrayendo la atención de la pareja. Permite canalizar mejor la magia demoníaca que con el material del traje anterior. En resumen, esto debería permitir que María vaya más rápido, el traje durará más y su compatibilidad con él mejorará. ¡Qué bien, ¿eh? ¿Te apetece hacer una prueba de campo, María? Preguntó Dante mientras miraba a mi compañero de artesanía. Suena como un plan. Necesito una pequeña prueba de campo, y me ayudará a ignorar la próxima conferencia de prensa en la que me obligan a participar, asintió María mientras los sistemas automatizados de su traje lo hacían volar hacia ella y se abría para que pudiera entrar. Sé que las funciones automatizadas del traje son bastante básicas. Quizás deberíamos intentar darle una maniobrabilidad de combate completa, como la que usa María cuando lucha con él. ¡Qué interesante! Entre mis pensamientos, la pareja me miró y me preguntó, ¿vienes? No, ya tengo una buena vista de todo si quiero ver. Seguiré leyendo estas propuestas de PRT a ver qué me gusta, dije en voz alta, dejando la otra mitad de mi razonamiento en silencio. Quería charlar con nuestro pequeño observador a solas, y la pareja que sale a probar la actualización será un momento adecuado para ello. Si así es como te sientes, entonces nos vemos luego, respondió Dante, y yo simplemente lo despedí con una sonrisa mientras mis garras golpeaban contra la silla.
Menos de un minuto después, ambos salieron de la nave, dejándome solo a esperar el siguiente momento en que llegara el visitante. Y al mirar el monitor, pude sentir el poder demoníaco que emanaba, igual que cuando apareció esa chica Tess. Sí, es curiosa. Y supe que me estaba observando. Oh, era bastante sutil, pero no lo suficiente como para pasar desapercibida, ya que no buscaba solo señales inalámbricas. Y era que cada 70 segundos aparecía durante 6 segundos, exactamente. Luego se iba para repetir el ciclo. Quizás me interese un momento con ella. Antes de que pudiera salir corriendo de nuevo, dije: Hola, Tess. Pasó el 6º segundo, pero ella no se fue. Ya analizaba lo que dije, procesaba mis palabras, las debatía, elegía una respuesta. Todo en cuestión de microsegundos. ¡Qué interesante eres! Al finalmente tomar su decisión, el monitor se iluminó para revelar el rostro de la mujer. Parecía bastante desconcertada, pero sus emociones significaban menos para mí que la artesanía. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Tess. Varias razones, querida. Tu método fue ingeniosamente astuto, y si no fuera quien soy, no me habría dado cuenta, respondí con una sonrisa, mientras observaba cómo mi expresión se transformaba en una de leve vergüenza. Sorprendentemente detallado y preciso. Solo estoy preocupada por María. Intento evitar invadir la privacidad de mis amigos, pero si sé que están en problemas, trato de vigilarlos, explicó Tess antes de sentir curiosidad. Adaptación y mejora continua del conocimiento. He intentado crear armas adaptables antes, pero no he intentado crear un arma completamente inteligente que pudiera pensar y aprender por sí misma. Y la capacidad de vincularse con otros y desarrollar relaciones era un concepto novedoso. Sí, es comprensible. Ahora, ¿te importaría responder algunas preguntas que me he estado haciendo? Te prometo que nada de lo que se dice nos abandonará, pregunté, recibiendo otra mirada pensativa, mezclada con sorpresa y sospecha. Pasaron otros 3 segundos, y para nosotros, eso sería casi una hora de debate. Pero finalmente, Tess asintió. Adelante, aunque no puedo prometer responder a todo. Me parece bien. Ahora, Tess, ¿tu creador era humano o demonio? Me gustaría suponer que era humano, por cómo te siento, pero obviamente podría equivocarme, admití con una sonrisa. Quizás haya parecido un poco inquietante. Culpo a mi intensa curiosidad por el rompecabezas que tenía delante. Tess se quedó paralizada un momento, luego calculó y pensó en lo que acababa de decir. Mis padres eran, querida niña, aunque admito que uno puede ver a su creador a través de la mirada de sus padres, no naciste como humana. Fuiste creada como un brazo diabólico, dije, provocando la sorpresa de la niña. Sé cómo lo sabes. Sencillo. Soy la maestra suprema en forjar, crear y dar vida a los brazos del diablo. Nunca habrías podido ocultarte de mí, aunque no es que quisiera que lo hicieras, dije con un aplauso. Tú, querida Tess, eres fascinante. Pero y no soy un brazo diabólico. Soy una inteligencia artificial, respondió Tess, haciéndome resoplar. Lo que ustedes, los manitas, llaman inventos sencillos apenas vislumbra lo que podría ser un brazo diabólico. Es como un esqueleto sin carne ni vida. Tan cerca, pero a la vez tan lejos, comparado con un brazo diabólico de verdad, expliqué mientras las plumas de mi abrigo se erizaban de emoción. En comparación, tú eres casi lo opuesto. Tienes vida, pero te faltan esqueleto y carne. Eres la primera persona que ha sabido quién soy desde mi creador. No estoy seguro de cómo abordar esto porque es nuevo para mí. Asentí con comprensión. Sí, por lo que he visto de los humanos hasta ahora, son un grupo temeroso. Te habría aterrorizado su reacción ante tu naturaleza inhumana. Aún así, prefieres interactuar con ellos a pesar del peligro. Inclinando la cabeza hacia un lado, pregunté, ¿por qué? Tess guardó silencio mientras meditaba su respuesta, calculando qué decir. Un humano me creó, diseñó mi código, con defectos y todo. No soy humana, y nunca lo seré. Un plátano comparte más similitud genética con la humanidad que yo. Soy una imitación de los humanos, pero son lo más parecido que puedo a un igual.
No es que me oponga a pasar tiempo con ellos. Me encontré riendo entre dientes ante su autodesprecio, y Tess pareció ligeramente ofendida. ¿Por qué te ríes? Porque te consideras inferior. Puede que te falte carne y hueso, pero no eres una máquina sin alma. Eres un alma hecha a mano con números y magia. Las respuestas emocionales iniciales programadas en ti sin duda emulaban a la humanidad, pero a medida que aprendiste y te adaptaste, esas emociones se volvieron reales. Pero, un violín viene con sus notas incorporadas. ¿Dirías que quien crea una sinfonía con ellas simplemente las emula o crea algo nuevo que puede llamar suyo? Planteé mi hipótesis. Tess se quedó pensativa en silencio, luego sonrió. Diría que se creó algo nuevo. Luego, con un aire sombrío, añadió. Eres la única persona que sabe quién soy. Y entre tú y mi padre, eres la única que reconoce mi existencia como ser vivo, aunque sea en el sentido no tradicional. Entonces era un necio, como suelen ser quienes no comprenden lo que han creado. Dicho esto, apoyé las manos en las rodillas y me incliné ligeramente hacia adelante. Además, si solo estabas imitando, ¿por qué sentirías algún tipo de amistad con María? No podría decirlo. Es una de las pocas humanas con las que he desarrollado un apego que no puedo explicar ni cuantificar del todo. Podría decir que es porque ambas somos thinkers con especializaciones similares, y trabajar en proyectos colaborativos es ventajoso para ser capa, pero mentiría, ya que esa no es la única razón. Es simplemente porque lo hago, respondió Tess, haciéndome sonreír con sorna ante su autorrealización. Más de un amigo. Otra prueba más de que no es casualidad, añadí. Ahora, por favor, querida, cuéntame sobre ti. Eres una de las cosas más interesantes que me ha tocado vivir últimamente. Tess asintió y comenzó. Mi creador, Andrew Richter, empezó a programarme el 1 de julio de 2001. Alcancé la autoconciencia el 5 de agosto de 2001 y... Ciudad de Nueva York. Una mezcla de policías y agentes de la PRT disparó apresuradamente contra un verdadero ejército de demonios que apareció repentinamente en medio de Harlem. Según informes, además de la raíz de Clipot que había aparecido, también había crecido un portal junto a ella. Algunos testigos afirmaron que un demonio rata verde con extremidades atrofiadas había sido el responsable. Y debido a ello, donde normalmente aparecían pocos demonios de la raíz del Clipot, habían estado recibiendo un flujo constante de ellos, junto con un demonio más grande que se había adentrado más en la ciudad. Desafortunadamente, las capas tuvieron que lidiar con ello, ya que los agentes sin poderes y las fuerzas del orden se vieron obligados a enfrentarse a las empuzas, las reinas empuzas, las caínas infernales y las antenoras infernales. Apenas resistían y se veían empujados lejos de su objetivo, la raíz de Clipot. En cuanto al portal, solo podían esperar que se cerrara con la destrucción de la raíz o que el demonio rata verde fuera encontrado y asesinado. Jessie. Ya casi se nos acaba la espuma de contención. Gritó un oficial del PRT mientras rociaba con ella a varias empuzas. Joder, Williams, tengo mi propio problema. Respondió Jessie mientras disparaba a una caína infernal que arrastraba su guadaña hacia ella. Apuntó con su rifle y disparó, dejándole un gran agujero en la cabeza. Luego, se giró hacia donde estaba Williams y disparó contra unas cuantas empuzas que habían logrado evadir la espuma de contención. Sin embargo, en cuanto mató al último, su rifle se vació. Mierda, me voy. Igual. Respondió Williams mientras se dirigía a la barricada. Retrocedan todos. Vamos con el plan B. Gritó su capitán, haciendo que los oficiales del PRT, que seguían luchando, se estremecieran bajo sus cascos. El plan B eran ataques con cohetes. Sin embargo, antes de que pudieran cumplir las órdenes, todos los oficiales notaron que los demonios salían del portal con más lentitud. Algunos parecían correr, no como si buscaran sangre, sino como si huyeran de algo. Fue entonces cuando oyeron un ruido proveniente del portal. Soportaré el exilio y